Bueno, y la Comisión de Educación de la Cámara Baja despachó, después de una sesión maratónica, el proyecto de reforma a la educación superior para su votación. Este pretende, entre otras cosas, eliminar el crédito con aval del Estado de aquí al año 2019. Queremos conversar al respecto y nos acompaña aquí en el estudio el diputado de la UDI y miembro de la Comisión, Jaime Belolio. Diputado, muy buenos días. Buenos días. ¿Durmió ya? Porque usted es de los pocos que estuvo toda la sesión, entiendo, ¿no? ¿23 horas y media? Estuve unos 23 horas y media, claro, me pasé como 38 horas sin dormir. Pero sí, ayer me acosté con mis gallinas ahí en Buin, así que hoy día desperté tempranito y bien. Más allá de la anécdota, ¿por qué tanta demora, digamos, tanto tiempo para tomar una decisión? Yo sé que eran muchísimas las indicaciones, pero explicarle un poquito a la gente por qué desde una comisión se llegan a madrugar negociando, digamos, y tramitando un proyecto de esta naturaleza que además lleva, ¿cuánto? Más de 2 años en el Congreso. Bueno, eso es lo primero que yo quería partir diciendo. El proyecto se ingresa y se ha demorado muchísimo su tramitación, entre otras cosas, porque no había acuerdo adentro de la nueva mayoría. Cuando lo presenta la ministra, después tenemos harto tiempo de que vayan invitados y que nos digan qué les parece, y fue unánime en que era un mal proyecto. Entonces, en diciembre del año pasado, la ministra trata de rescatar el proyecto en un acuerdo con el Consejo de Rectores, pero el Consejo de Rectores lo rechaza de manera unánime. Entonces, después ya en enero empiezan a negociar de nuevo y ella anuncia que va a hacer una reformulación al proyecto y ingresan esta indicación sustitutiva, que es como ingresar el proyecto de nuevo en la práctica, donde sacan a las universidades estatales dentro de ese proyecto, o sea, no están en lo que nosotros votamos, y se hacen algunos otros cambios bastante importantes. Y recién ahí ya después tenemos que recibir más gente y ahora a finales de, digamos como 4 o 5, no más, llevamos como 3 semanas más o menos en que estamos votando los distintos proyectos. Y el gobierno es el que puede poner la urgencia, o sea, le puede poner acelerador a fondo algo y nos dijo, no, esto tiene que salir el miércoles sí o sí. Ahora, usted ha sido bastante categórico al señalar que no es cierto que se haya derogado el CAE, ha incluso calificado todo esto de una artimaña. ¿Por qué? Lo que pasa es que lo es. Nuestra Constitución, en el artículo 65, establece que hay ciertas materias que son solo de exclusiva iniciativa del Ejecutivo. Por ejemplo, si yo como parlamentario no puedo crear un ministerio, no puedo crear una subsecretaría, no puedo crear un canal público, una empresa pública, no puedo crear cosas que signifiquen gasto para el Estado o nuevos departamentos u otras cosas del Estado. Por razones evidentes, quien tiene la administración del Estado es el Ejecutivo, por eso lo elegimos cada 4 años. Eso es lo que dice muy claramente el artículo 65 de nuestra Constitución, cosa que existe en prácticamente todas partes del mundo. Entonces, lo que propusieron los parlamentarios era una indicación que decía que se derogaba una ley. Y ahí había una falta. Tú no puedes poner en una indicación de un proyecto, en una enmienda a un proyecto, eliminar otra ley. Menos si es que esa ley tiene que ver con gasto del Ejecutivo. Todavía menos si es que hay personas que son beneficiadas en términos del crédito, porque tienen recursos asociados por esa ley. Pero esas 3 cosas, entonces se declaró como inadmisible. Ese es el término para cuando algo no se puede hacer en el Congreso. Y ellos, por simple mayoría, dieron vuelta a esa cuestión. O sea, en la práctica, y para que la gente lo entienda de manera didáctica, se aprobó en la comisión algo que no se podía aprobar. ¿No se puede aprobar? Exactamente. Que no es parte de la legalidad. Entonces, lo aprobaron igual. Hay algunas cosas que a veces están en el límite. Uno entiende que están justo como en la disputa de si es o no es. Pero esto era abiertamente ilegal, abiertamente inconstitucional. De hecho, ellos mismos lo reconocieron. Dijeron, no, esto es una manera de presionar al gobierno. Y podría haber una reserva de constitucionalidad. La hice yo, obviamente, y también la hizo el propio Ejecutivo. De hecho, el diputado Jackson ayer dio una entrevista a la radio de ADN donde él dijo, aprobamos una indicación por la fuerza. Tiene razón, eso fue lo que hicieron. Pero dentro del trámite legislativo, la fuerza no es algo que valga, es la razón la que vale. Y ellos pasaron por la fuerza, por un gallito, por algo completamente ilegal e inconstitucional, aprobaron esto. Entonces, cuando ellos salen diciendo, derogamos el CAE, no es verdad. No es verdad porque queda el trámite de la Comisión de Hacienda, después la Sala, después el Senado, también la Comisión de Educación, de Hacienda allá, y obviamente una ilegalidad como esta, una inconstitucionalidad como esta, no puede seguir adelante. Ahora, ¿esto podría retrasar aún más el proyecto pensando en las familias que hasta ahora nos escuchan, en los estudiantes que pueden estar endeudados o que piensan endeudarse, en las familias que han servido de aval? ¿Esto va a seguir existiendo entonces y podría seguir tramitándose por mucho tiempo más en la medida que se tienen que resolver este tipo de cuestiones? O sea, yo creo que además el proyecto en sí mismo quedó una cuestión rarísima, es un engendro rarísimo, de verdad. Porque se aprobaron cosas completamente incoherentes entre sí. Y hay algunas... Mira, solo para ponerte algunos datos y no la tira nadie. En la parte inicial están como los principios orientadores de toda la reforma. En una de ellas dice que todas las instituciones en su misión tienen que tener conciencia planetaria. Lo cual a mí no me parece mal. Yo también he ido a las charlas de Humberto Maturana, lo encuentro genial, extraordinario, pero yo no creo que todas las universidades de Chile, ni todos los centros de formación técnica e institutos profesionales tengan que ser como piensa solamente Humberto Maturana.
Para eso existe la libertad de enseñanza, la diversidad de proyectos educativos, pero eso fue algo que aprobaron ellos. Después, hay otras contradicciones que podemos entrar después a detallarlas, pero por ejemplo, el administrador provisional, que hoy día está en la Universidad Arcis, que es para proteger a los estudiantes. Y se pusieron delitos si es que hay lucros, si es que hay trampas, si es que hay faltas graves o gravísimas. Todas esas cosas se aplican a las universidades privadas. Pero si esas mismas cosas, esas mismas faltas graves y gravísimas ocurren en universidades estatales, no pasa nada. ¿Y qué pasa con la igualdad ante la ley? Entonces hicimos una reserva de constitucionalidad por igualdad ante la ley, porque el bien protegido son los estudiantes. Entonces, sin embargo, en un caso hay penas del infierno y en el otro no pasa nada. Pero cuando ya llegamos al final y pasa esto, yo no quiero que se juegue con los estudiantes ni que se los ocupe a ellos como escudo. No es razonable. ¿Qué es lo que proponía el gobierno? Y mira lo curioso, Mauricio, al final quien terminó defendiendo al gobierno era yo, po. Entonces, es una cuestión rarísima. Yo en esto quiero agradecerle a la subsecretaria de Educación, que se comportó siempre muy bien. Siempre estaba disponible para escuchar, para si es que habían cosas que habían que cambiar, disponible para eso también. Y aquí ella misma obviamente se molestó, porque lo que el gobierno proponía era algo razonable. Decía, mire, vamos a terminar con el CAE cuando se apruebe el nuevo, y ellos se comprometían ahí en el texto a enviarlo antes del fin del 2017. Ahora, lo que a mí me parece es que podrían haber hecho otra cosa mejor. Duerme hace 5 años un proyecto que envió el presidente Piñera y que está en el Senado, que reemplaza el crédito con aval del Estado, que saca a los bancos, que hace que ninguna familia quede endeudada de manera imposible y que lo ahogue, como es el caso de hoy día. Entonces reemplaza el CAE de Ricardo Lagos por uno que dice, tú nunca pagas más del 10% de tu sueldo si tienes un sueldo alto, 5% de tu sueldo si tienes un sueldo medio y 0 si tienes un sueldo bajo. Y básicamente es lo mismo que pretende reponer ahora, digamos, lo ha dicho como parte de la campaña. Mi pregunta, insistirle a la gente, esto se aprobó en la comisión, no es que algo se haya aprobado ni se haya derogado, todavía quedan trámites parlamentarios, pero en un año en el cual, como ya hemos visto, tenemos primarias en pocos días más, vamos a tener una elección presidencial y parlamentaria, esto en su visión, por su experiencia, logra ser tramitado, entendiendo que es el gobierno que pone las urgencias, pero ¿hay acuerdo político o hay una cierta conciencia de que esto podría ser aprobado este año o no? Mira, yo veo que si se meten más de este tipo de cosas, obviamente son más palitos en la rueda, entonces en trampa. El proyecto es súper largo, nosotros votamos algo así como 525 indicaciones y por eso es que nos demoramos tanto. Y pasamos la noche en banda. Pero tampoco creo que eso sea como muy heroico, ¿eh? Yo creo que hay tanta gente que se saca la cresta que tiene que trabajar la noche completa, entonces que nosotros de vez en cuando nos toque, ya está. Lo que sí, pero ¿están dadas las condiciones para que esto salga finalmente? Yo creo que están súper ajustados. ¿Por qué? Porque cuando hay tanta tensión, obviamente eso demora más el trámite. Este proyecto es malo para los estudiantes y es malo para las instituciones. Se le exige, otro ejemplo, a todas las instituciones de Chile que estén acreditadas en 5 áreas. Entre ellas que estén acreditadas en investigación, docencia de pregrado, gestión institucional, vinculación con el medio y otras más. Hoy día en Chile hay 60 universidades, un poquito más, pero 60 universidades. Solo 13 están acreditadas en todas las áreas. De los CFT y los IP, ninguno está acreditado en todas las áreas. Entonces la pregunta es, cuando queremos pedirle un estándar de acreditación que va a ser obligatorio a todas las instituciones, solo 3 están. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrarla o vamos a bajar al estándar? Bueno, pero es que ya que aborda ese punto, eso no en trampa. Quiero cruzar esto con el informe de desigualdad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que se entregaba hace algunos días y que señalaban justamente en este ámbito que muchos estudiantes o muchas familias que están teniendo por primera vez uno de sus integrantes de la educación superior están accediendo a una educación superior de mala calidad, con entidades que a veces no están acreditadas correctamente. Entonces, ¿hacia dónde hay que nivelar, digamos? ¿Hay que nivelar hacia proteger a aquellas que están enseñando sin acreditación o hay que nivelar para arriba? Claro. Si es que tienen que desaparecer entidades, a lo mejor tienen que desaparecer, ¿o no? Claro, lo que pasa es que esto dice primero que todas las universidades tienen que estar, todas las instituciones tienen que estar acreditadas para existir. Y en eso estamos todos de acuerdo. Pero después a continuación te dice que tiene que estar acreditada en todas las áreas. Por ejemplo, en investigación. Y en investigación son solo 13 de 60 universidades que están acreditadas. Entonces, si le exigimos que todas acrediten en investigación, la mitad de las universidades públicas no están acreditadas en investigación. Porque es un estándar súper alto. De hecho, el estándar internacional haría que solo 3 universidades en Chile estuvieran acreditadas en investigación. Entonces, queremos nivelar hacia arriba, obvio. No puede existir institución sin acreditarse, garantía mínima. Pero de ahí para arriba, exigirle a todas exactamente lo mismo, lo que hace es matarlas o tener que relajar el estándar, porque si no, no van a pasar las instituciones. Entonces, tienen razón en el informe y la preocupación nuestra son los estudiantes. Y por eso mismo nosotros no vamos a dejar que se juegue con ellos, ni que tampoco les vendan humo, ni que los dejen sin un crédito que hoy día existe. Porque ¿qué se lo van a quitar? ¿Van a dejar a 200.000 estudiantes afuera? Eso obviamente no puede pasar. Y el tema de tiempo,
falta harta tramitación, ponte tú que sea, ya en julio vamos a retomar, se va a aprobar en julio en la Cámara de Diputados, va a pasar al Senado. Y allá no tiene tanto tiempo tampoco. Por lo menos se van a tener que demorar 2 o 3 meses y luego van a haber cambios, va a tener que volver a la Cámara de Diputados. Si de nuevo hay cambios, hay comisión mixta. Por tanto, yo creo que esto está en los tiempos justos. Y se suma con otros proyectos como ley de presupuesto y otros, digamos, que ingresan a fin de año. Sí. Ahora, diputado, hablábamos de la carrera presidencial y hablábamos justamente de las propuestas en educación de los diferentes candidatos. Y hay un temor dando vuelta, y ha sido parte también del discurso de algunos candidatos oficialistas, como también del Frente Amplio, respecto de que la candidatura de Sebastián Piñera, que usted apoya, pueda destruir todo lo que se ha avanzado, especialmente en materia de gratuidad. Bueno, eso obviamente responde a una estrategia política de temor. Porque, ¿no es así? Porque Sebastián Piñera va encabezando las encuestas. Yo ayer voté a favor de la indicación que decía que la gratuidad avanzara al 60%. Y eso es lo que yo voy a defender. Y lo que ha dicho Sebastián Piñera es que él está de acuerdo con la gratuidad al 50% y yo voy a seguir empujando para que sea hasta el 60%. ¿Por qué? Para que nunca sea la plata lo que impida que un estudiante pueda ingresar a la educación superior, al centro de formación técnica, al instituto profesional o a la universidad. Y para el resto de los estudiantes, lo que tenemos que hacer es un sistema de crédito que no signifique una traba imposible para ellos para después, que sea una carga y una mochila impagable. Por eso este sistema de crédito que está presentado hace 5 años, que no tienen los bancos y que tiene como máximo un copago del 10% de tu sueldo por un plazo determinado. 10 o 15 años dependiendo de la fórmula que se proponga. Ya, pero se va a cambiar el actual modelo, el que ya está aplicándose para los próximos estudiantes de educación superior. No. Porque lo que se ha dicho es que a los que tienen hoy día gratuidad se les va a mantener. Pero ¿qué pasa con los que vienen? No, esa también fue una cuestión que algunos trataron como de mal interpretarlo. No, él dijo que se mantenía la gratuidad al 50%. Eso es. Obviamente para los que están, porque es un derecho adquirido, pero también para los que vienen. Y yo soy partidario de que lo aumentemos al 60%, pero hay que cambiar una forma en la cual se entrega la gratuidad. ¿Por qué? Hoy día las universidades como la Alberto Hurtado, como la Universidad Católica, como la Diego Portales, han dicho que la gratuidad los hace elegir entre ser gratis o ser de calidad. Y eso es un contrasentido. ¿Por qué es así? Porque les produce un tremendo déficit. La forma en que calcula los aranceles el gobierno va por debajo de lo que realmente cuestan las carreras, especialmente en universidades que son más complejas y que tienen investigación, como es el caso de estas universidades. Y reconocer a la subsecretaria que cuando calcularon esos aranceles lo hicieron en un promedio. Pero por supuesto, las universidades que son más destacadas no están en el promedio. Están por encima de ese promedio. Entonces le generaron un bache inmenso y las universidades lo dijeron, si aumentamos al 60% la gratuidad, así nos van a tener que hacer elegir entre mantenernos o tener que bajar la calidad de nuestro proyecto porque no podemos mantenerlo así. Y eso es obviamente un contrasentido. El problema entonces para la gratuidad universal es que eso solamente se amplía. Si es el gobierno de turno el que tiene que decidir todos los aranceles, a la vez tiene que decidir todas las vacantes, es decir, quiénes pueden entrar a la universidad. Y una cosa sobre la gratuidad universal. Este proyecto lo que hace es 2 cosas. Uno dice, hasta el 60% yo estoy de acuerdo, hasta el 100% no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque gasta 1.300 millones de dólares en el 70% más vulnerable. Ese es el costo de la gratuidad para el 70% más vulnerable. Y 1.300 millones de dólares en el 20% más rico. No me parece que sea ni progresivo ni justo hacer eso. Cuando tenemos hoy día demandas tan importantes en materia de salud, el plan Araucanía que acabamos de ver, hay comunas de Santiago que no tienen agua potable, como temas de pensiones, de la primera infancia, allí es donde tenemos que invertir esos recursos. Es que a propósito de eso mismo, y es mi última pregunta, como integrante de la Comisión de Educación también en la Cámara, hay quienes sostienen, y ha sido parte incluso de la propaganda ahora previa a las primarias, especialmente del lado del Frente Amplio, ¿cuánto esfuerzo, cuánto tiempo incluso desde el Congreso se ha destinado al tema de la gratuidad para la educación superior, de alguna forma dejando de lado o en segundo plano a aquellos que más necesitan educación? Y aquí hay un reconocimiento universal de que la prioridad debiera darse en la primera infancia, efectivamente en toda la educación preescolar, escolar y de ahí hacia arriba. ¿No se han ordenado mal las prioridades? Completamente. Las prioridades están puestas de manera injusta. Se tiende a priorizar a aquellas personas que marchan más, que se organizan más, pero lo más justo muchas veces es escuchar a aquellos que están silentes, precisamente en este caso a los menores. Entonces, el gobierno dice que quiere preocuparse de los más pequeños de la primera infancia, pero en términos de presupuesto hace justo lo contrario. Este proyecto lo que hace es que va a terminar invirtiendo el doble en educación superior y muchísima plata en los más ricos que en educación inicial. Entonces, ¿cómo puede ser progresista eso? Lo que hay que hacer es darlo vuelta. Tenemos que invertir mucho más. ¿Y eso se va a dar vuelta en el caso de un triunfo de Sebastián Piñera? Eso es lo que yo espero, por supuesto que sí. Que se dé vuelta para que sea la prioridad verdaderamente, no solamente en el decir, sino que también en el hacer, sea en la educación inicial. Por lo tanto, ¿va a haber menos recursos para la educación gratuita a nivel superior? No, porque va a haber la gratuidad para el 50 o el 60%, que además ya puede quedar comprometida, el crédito con aval del Estado para todo el resto de los estudiantes, para que ojalá nadie
pague mientras estudia y después paga en la medida de que su salario es alto o medio, o si es bajo no va a tener que pagar nada. Eso es un mecanismo justo. Pero si queremos que más estudiantes puedan ingresar a la educación superior, tenemos que entonces partir desde mucho antes. Muy bien, diputado Jaime Glorio, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Mauricio. Muy buenos días. Nosotros vamos a una muy breve pausa y ya estamos de regreso con más Mañana Informativa. No se vayan.